La Oficina de Ciudadanía y Servicios de Migración de los Estados Unidos enfrenta un aumento en las solicitudes de asilo, muchas de las cuales han sido rechazadas por estar incompletas o mal presentadas. Para evitar rechazos se insta a presentar solicitudes completas mediante el formulario I-589, bien llenado. Muchos solicitantes mencionan en el formulario miedo y falta de empleo en sus países, lo cual no es base legal para un asilo. La mayoría de quienes solicitan asilo pierden sus casos por falta de fundamento legal, por falta de asesoría. Por eso le damos la bienvenida a la abogada experta en inmigración, Laura Jiménez, nuestra experta de la casa, para ayudarnos a entender esta situación. Bienvenida. Laura, ¿cómo estás? Mario, buenas tardes. Aquí está Gracias por invitarme. Para que hagas claridad exactamente, para que no cometan errores, porque debe ser muy frustrante esperar ansiosamente la aprobación del asilo y que te lo nieguen. Así es, y la verdad que son muy buenas preguntas y comentarios los que tú haces, Mario. Efectivamente, no es una causa o no es una razón para solicitar asilo el querer un mejor trabajo o el simplemente sentir miedo. Para poder demostrar que una persona es elegible de asilo, primero tiene que presentar, como tú bien dices, una aplicación completa con todas las preguntas debidamente respondidas y fundamentadas. Tiene que presentar sus documentos biográficos y también tiene que presentar una serie de evidencias. Dentro de los argumentos que debe presentar en su caso de asilo, debe explicar detalladamente qué fue lo que le pasó en su país de origen, si fue perseguido a razón de su país, de su opinión política, o si fue perseguido por su nacionalidad, o su raza, o su orientación sexual. O a lo mejor pertenecen a un grupo social determinado, como son las mujeres, por ejemplo, en los países centroamericanos, que son víctimas de violencia o de persecución por bandas criminales. Lo otro muy importante, Mario, también es que muchas de las personas presentan sus asilo indebidamente y por eso son rechazados, los mandan a los lugares equivocados. Hay veces que las personas están ya puestas en un procedimiento en la corte, hacen este proceso con un notario y el notario erróneamente, porque no tiene el entrenamiento debido, pues manda ese asilo a una oficina de UCIS que ya no tiene jurisdicción sobre ese caso. Interesante. Una vez, desafortunadamente, le llega la carta de rechazo a la persona, ¿existe un recurso legal para aquellos que les han negado que su solicitud ha sido rechazada porque faltó en el llenar completamente el formulario 589 o porque lo que expresó no tiene fundamento? ¿Hay alguna opción legal? Sí, generalmente logramos encontrar mecanismos y recursos legales para poder salvar esta situación. Muchas veces tenemos que pedir la copia de todo el expediente migratorio de la persona para ver en qué momento ese asilo llegó a UCIS, si llegó dentro de un año, entonces quizás podemos salvar esa fecha límite del año en la corte, si ya está puesto en un procedimiento. Otras veces cuando las personas, bueno, no es que sea un rechazo, sino porque pierden el asilo, porque no fueron con un abogado, ya sea al juicio o ya sea a la entrevista de mérito con un oficial de asilo, pues nosotros revisamos el caso desde un inicio, Mario, a ver de qué manera podemos salvar o quizás podamos lograr someter una apelación aunque esté fuera de tiempo. Interesantísimo. ¿Hay cambios en las leyes de asilo? Yo recuerdo en alguna oportunidad brevemente, abogada, que había que presentar algo fundamental. Fui perseguido por las guerrillas o por el partido político o por esta dictadura. ¿Hay algunos cambios en este tema? En cuanto a la ley que establece los elementos para poder prevalecer y ganar un caso de asilo o tener una aprobación de un caso de asilo, no ha cambiado. No ha cambiado. Lo que sí ha cambiado son las restricciones que, como bien sabemos, han puesto en lo que es los cruces fronterizos, Mario. Aquellas personas que crucen ilegal en estos momentos no van a ser elegibles para defender un asilo, a no ser que logren demostrar a través de un filtro que le van a hacer para demostrar que son elegibles para la excepción de la regla del tercer país, ya sea porque fueron asaltados, una mujer embarazada con un riesgo de aborto o una amenaza de, o sea, ya está a punto de dar a luz, o son grupos muy vulnerables, y si logran pasar este filtro para ser exceptuados de la regla del tercer país, van a tener que también pasar la entrevista de miedo creíble de manera positiva. Por eso de no lo contrario, no van a ser elegibles para el asilo todas las personas que crucen ilegal en estos momentos. No pueden hacerlo solo. No lo deben hacer solo. De hecho, estas entrevistas de miedo creíble es muy recomendable, es una inversión que para sean el futuro. preparados anteriormente con un abogado. Claro que sí. Gracias, abogada, por estar con nosotros. Un abrazo, Laura. Gracias. Un placer. Buenas tardes.